Bueno, hermanos, pueden tomar asiento en el día de hoy. Vamos a estar yendo al Evangelio de Marcos y vamos a estar leyendo desde el capítulo 11, del versículo 12 al 25. De nuevo, Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 25. Pueden tomar sus Biblias o seguirlas a través de la pantalla donde están cada uno de los versos. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que les estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Esta es palabra de Dios. Los invito a orar conmigo. Padre misericordioso, te damos infinitas gracias por permitirnos estar en tu templo, por venir esta mañana, Padre, para recibir tu palabra y alimentarnos, para recibir tu maná que nos permite darnos alimento espiritual para seguir avanzando, Señor, en nuestro caminar cristiano. Te pedimos que la enseñanza que nos vas a dar llegue a nosotros de tal manera que podamos salir de aquí transformados, de tal manera que nosotros podamos entender qué es lo que tú nos estás diciendo en el día de hoy y qué es lo que tú quieres que nosotros empecemos a cambiar, si hay algo que cambiar, Padre mío. Te pedimos que nos acompañes y nos sigas acompañando en el servicio. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Voy a contar una historia que ocurrió en un pueblo aquí en Estados Unidos. Es un pueblo que se categorizaba por ser un pueblo seco. Quizás han escuchado anteriormente esta historia, pero un pueblo seco es un pueblo en donde no hay ningún bar, no se vende licor público, no hay forma de ir a conseguir licor. Pueblo seco. Y la gente estaba muy contenta porque el pueblo era pequeño y realmente no había manera o sea, no estaban de cierta manera protegidos todos por no tener licor y no tener ese ambiente de fiesta quizás que pudiera traer el abrir un bar. Pero llegó el momento en que una persona aplicó durante todo el proceso de las autoridades para abrir un bar y efectivamente le concedieron el permiso del bar. Y esta persona abrió el bar justo en el centro del pueblo, en Main Street. Casi todos los pueblos tienen una calle que se llama Main, la calle más principal, y ahí abrió el bar. Y toda la gente conmocionada, se abrió el bar. Y el padre, había una sola iglesia, el padre que estaba allá,
empezó a llamar a todos los feligreses a decir: tenemos que orar. Tenemos que orar fervientemente para que ese bar cierre sus puertas, para que ese bar no vaya a prosperar. Así que invitó a todos a 24 horas de oración y de ayuno, con el propósito de que algo sucediera de tal manera que el bar finalmente cerrara sus puertas. Y efectivamente todos oraron, todos ayunaron, y al final de las 24 horas hubo una tormenta extraordinaria, una tormenta, rayos, centellas, y ¡boom! Llegó un rayo al bar. El bar se incendió y totalmente se destruyó. No se destruyó ninguna otra propiedad, solo el bar quedó totalmente destruido. Así que todos estaban muy contentos, pero el dueño del bar demandó a la iglesia. El dueño del bar demandó a la iglesia porque dijo: las oraciones que hicieron todos hicieron que el bar fuera totalmente incendiado, porque llegó un rayo y lo destruyó. Así que la demanda, la iglesia tiene que contratar, el pastor contrata al mejor abogado que había en el pueblo para poderlos defender. Y hubo todo un proceso digamos, en el jurado para poder entender, con el juez para poder entender quién tenía y quién no tenía razón. Al final el juez llegó y dijo: antes de yo dar mi veredicto, lo que me queda claro es que este señor que abrió el bar, que nunca va a la iglesia, cree en el poder de la oración. Y aquí tenemos al padre y a la iglesia y a todos sus miembros que parece que no creen en el poder de la oración. Y eso es exactamente lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Hoy continuamos con nuestra serie Nosotros, la Iglesia, y vamos a estar hablando de la oración. Y la pregunta que yo les hago a cada uno de ustedes para que piensen y mediten: ¿somos quizás como la historia que acabamos de contar? Que nosotros oramos, pero realmente no tenemos esa fe que nos garantice que efectivamente, que nos da la tranquilidad y la certeza que efectivamente cuando oramos Él nos está escuchando y Él está trabajando. ¿O dudamos? ¿O continuamos dudando, que de pronto es natural que dudemos? Hoy vamos a estar hablando de lo que nos enseña Jesucristo en estos 3 eventos que ocurren en el Evangelio de Marcos, justo en la Semana Santa. Lo que ocurre aquí ocurre justo en la semana de la Pascua. Y voy a irme un poquito atrás para entender qué estaba pasando. Unos versos anteriores, leemos básicamente en los versos anteriores que Jesucristo estaba llegando y estaba haciendo su entrada triunfal a Jerusalén. Y entraba en un burrito, como ustedes quizás se acuerdan. Entraba en un burrito y la gente gritaba y colocaba sus mantos y le abrían camino a Jesucristo y colocaban las palmas y todos cantaban y todos estaban alegres diciendo: bendito sea el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya, hosana en el cielo. Y todos felices porque estaba llegando, estaba entrando triunfalmente Jesucristo en su burrito, justo para entrar a Jerusalén a celebrar también con todos la Pascua. Y voy a leerles algo interesante que está justo en el verso 11. Vayamos a Marcos capítulo 11 versículo 11, en donde voy a leer: Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Yo creo que aquí reflexionemos un poco para darnos un poco el contexto de lo que vamos a estudiar después. Jesús llega al templo y dice claramente que observó absolutamente todo. Era tarde, y lo que yo les aseguro que él observó es un templo en donde había mesas, en donde había sillas, en el atrio del patio de los gentiles, en donde se estaba preparando para llevar a cabo un mercado. ¿Y por qué un mercado? Porque en la semana de Pascua todos los judíos llegaban de todas partes del mundo, llegaban básicamente para llevar a cabo la celebración de la semana de Pascua, para llevar a cabo el sacrificio. Y cada uno debía, de acuerdo a sus ingresos, comprar un animal para que fuera sacrificado, y la sangre de ese animal pudiera, a través de la muerte y el sacrificio del animal, poder llegar a limpiar los pecados que tenían ellos. Imagínense ustedes qué tipo de animales podían llegar a traer, desde un buey hasta una paloma, dependiendo de los ingresos que tuviera. Imagínense ustedes tratando de llegar en esa época y ir al templo con un animal amarrado caminando, quizás con una oveja, quizás con un cordero.
Sería muy difícil, sería muy complicado, porque si ese animal sufría algún tipo de accidente, se le partía algún tipo de hueso, ya no era un animal que estaba y podía llevarse a sacrificar. No podía, de acuerdo a la ley de Moisés, no podía ser sacrificado porque tenía un defecto. Entonces, ¿qué se llevaba a cabo en esa época? En esa época había mercados que estaban por fuera del templo, en donde la gente podía llegar, comprar su animal y después ir a la ceremonia para llevar a cabo el sacrificio. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Los historiadores nos cuentan que las autoridades, lo que se conoce con el nombre del Sanedrín, era básicamente los jefes de los sacerdotes y también los ancianos y los que interpretaban la ley. Ellos dieron y aprobaron de que de ahora en adelante, de un tiempo hacia atrás, podían llevar a cabo los sacrificios en el patio de los gentiles, donde los gentiles podían estar. Es decir, abrió el templo para que se llevara a cabo una serie de sacrificios, se llevara a cabo un mercado. E incluso se transferiera también dinero. ¿Por qué? Porque era el momento en el cual cada una de las personas que llegaban podían también pagar y saldar sus cuentas con el templo y con las autoridades, y poder de esa manera quedar bien con el pago de lo que debían. O sea que había también personas que cambiaban dinero, y todo eso lo permitió las autoridades. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Por qué les cuento todo esto? Para entender lo que Jesucristo vio esa noche y lo que va a hacer, y que leímos después en los versos. Yo les traigo una imagen de cómo era el templo, el segundo templo. La semana pasada habíamos visto el primer templo, el templo que creó, que diseñó el rey Salomón. Este es el segundo templo. El primero fue destruido después con Babilonia, con los que invadieron a Babilonia, a Jerusalén, y este es el segundo templo que construyen los que regresan de Babilonia. Y si se dan cuenta, hay como dos patios al lado izquierdo y derecho, donde la gente, el gentil, aquel que no era judío, podía estar allá. Y ahí es donde Jesucristo llegó ese día, el día domingo, se dio cuenta tarde de estas mesas, donde teóricamente al siguiente día se llevaba a cabo el mercado. Yo me imagino la rabia de Jesucristo de ver su templo hecho un mercado en donde se vendían y se compraban animales. También se dice que compraban y se vendía aceites, todo lo relacionado con lo que iba a llevarse a cabo en el sacrificio. Al siguiente día leemos: Jesús y sus discípulos regresaron hacia Jerusalén. Cuando regresaban hacia Jerusalén, y cuando regresaban a Jerusalén, Jesucristo muy seguramente tenía hambre, muy posiblemente estuvo orando. Yo me imagino que probablemente estuvo orando toda la noche después de haber visto la cantidad de mesas, sillas e incluso quizás animales. Estuvo probablemente triste de ver su templo usado de esa manera. Y estando hambriento, vio a lo lejos una higuera. Y en esa época, que es marzo, las higueras, si ellas tienen flores, ellas seguramente deberían tener un primer fruto, un pequeño fruto que es comestible, que lo puedo comer. La higuera, como ustedes saben, en nuestro país, por lo menos en Colombia, se llaman brevas. Yo no sé cómo se llaman en sus países, pero las higueras, higos también, por supuesto. Pero ellas producen al principio, en el mes de marzo, por lo menos allí en Palestina, producen estas pequeñas pepas que se pueden comer. Jesucristo, estando hambriento, al ver que había flores, eso significaba que debería tener frutos, y fue a mirar si podía comer, y no encontró absolutamente nada. La encontró completamente sin fruto, y él la maldice la fruta, y él dice en el verso 14: nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Este es el único milagro de destrucción que Jesucristo hizo en todo su ministerio. El único milagro de destrucción. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque la higuera en el Antiguo Testamento y en todos los profetas siempre se ha asociado con la posibilidad de que el pueblo pueda recibir frutos y alimentos. Cuando Jesucristo la maldice,
está diciendo y está maldiciendo de cierta manera al templo y a aquellos líderes que lideran el templo. Está diciendo, es un templo que no produce fruto. Es un templo que no está produciendo fruto y que no tiene el amor de Dios ni su misericordia. Ahí está claramente identificado y sus discípulos lo escucharon. Y claramente ellos, siendo judíos, entienden claramente que cuando se maldice la higuera en un pueblo, significa que Dios está juzgándolo. Precisamente, por ejemplo, en Jeremías, nosotros leímos capítulo 29, podemos leer en el capítulo 19, versículo 17. En una ocasión, el Señor, a través de Jeremías, habló y dijo: así dice el Señor Todopoderoso, voy a mandar contra ellos, eran enemigos en ese entonces, la espada, el hambre y la pestilencia. Haré que sean como higos podridos, que de tan malos que no se pueden comer. Exactamente la asociación que hace Jesucristo y que les enseña, que vamos a aprender, es básicamente que nosotros, si no tenemos, y lo vamos a ver más adelante, oración, si no hay oración en el templo, si nosotros no tenemos oración también de manera personal, no estamos dando frutos en nuestras vidas. No va a haber frutos, va a ser un árbol con flores sin ningún tipo de fruto. La invitación que hace en este momento es y que les pido que reflexionemos también, que tengamos cuidado de no ser como los árboles, que lucen frondosos, que lucen muy lindos, que lucen con flores, pero que al final no hay frutos, Recuerden que Jesucristo bendijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad del Padre la podemos obtener con la oración, para que nosotros podamos reflexionar y decir: Señor, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Ayúdame a identificar qué quieres tú que yo haga en tu reino en este periodo que tenemos. Es solo con la oración que podemos caminar y entender lo que el Señor quiere para nosotros. La lección quedó dada para esos discípulos que iban camino con Jesucristo al templo. Y cuando llega, por supuesto, Jesucristo, dijo: voy a colocar las manos en la obra. Todo ese rencor y todo lo que tenía, quizás, no rencor, pero esa frustración que probablemente tuvo Jesucristo, la puso en práctica limpiando el templo. Apenas llega al templo, yo quiero que se imaginen ustedes lo que debió haber visto. Hay un historiador que se llama Josefo. Es un historiador que dice que aproximadamente en una semana de Pascua, que dura 7 días, aproximadamente se compran, se venden y sacrifican 25,000 corderos. 25,000 corderos en una semana. Tiene 7 días. Si yo lo divido en 7 días, estamos hablando que son 3,000 corderos por día. 3,000 corderos son vendidos, sacrificados y ofrecidos en sacrificio. 3,000 corderos. Ustedes se pueden imaginar lo que está pasando en ese templo que les acabo de mencionar. Ustedes han visto, por ejemplo, han escuchado un cordero o una cabra cuando la amarran, cuando la sacan probablemente del sitio donde está. El ruido es infernal. Mi hija hace poco estuvo en una de las clases de high school, estuvo criando una cabra y la verdad, cada vez que teníamos que sacarla para irla a pesar al colegio, era impresionante cómo esta cabra hacía un ruido terrible, o sea, un ruido fuerte. Íbamos al colegio y también era aturdente, de un sonido muy fuerte, todos estos animales y corderos allí. O sea, pueden imaginarse lo que vio Jesucristo en las transacciones que estaban llevando a cabo. Y Él actúa y limpia el templo. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a tumbar las mesas, empieza a sacar a la gente. Y lo otro también, gente que estaba tratando de ganar tiempo para ir a otro lado, normalmente usaba el atrio del tiempo para ganar tiempo. Así como cuando, por ejemplo, vamos nosotros en una calle y nos metemos en una gasolinera para evitar el semáforo, pues también esto de cierta manera estamos invadiendo la propiedad de alguien que no es nuestro, la que maneja, el dueño de la gasolinera. Pero aquí en este caso, Jesucristo está diciendo: este templo no puede ser usado para que ustedes vengan a pasar.
acá y ahorrar tiempo en su caminar. Así que los empieza a todos a sacar, a voltear las mesas. Y yo les digo, de acuerdo, cuando uno mira estos comentarios, cuando lee los comentaristas, esto es una tarea que uno diría debieron haber participado también los discípulos. Porque esas mesas, si pensamos esas mesas pesan. Esas mesas son de madera, no las que encuentras hoy en día en Walmart o cualquier otro sitio. Esas mesas debieron ser bien pesadas. Y es Jesucristo únicamente el que lo hace. No están los discípulos ayudándolo. Hay poder divino Él. Hay poder divino y ajustamiento de cierta manera que Él llega a tumbarlos a esos. E incluso yo me imagino que algunos debieron de haber salido medio volando por los aires. Jesucristo limpia el templo. Y leemos en el versículo 17 y 18 lo que les dice también. Les enseña con estas palabras. ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Claramente Jesucristo firmó, por decirlo así, sabía que tenía que morir, y en ese momento son los mismos sacerdotes, el Sanedrín, que dice hay que matarlo, hay que matarlo. Él está con todas, la gente lo está siguiendo, se ha dado cuenta de lo que está pasando, hay que matarlo, de alguna manera hay que buscar cómo matarlo, y eso ocurre después, como sabemos, en la Semana Santa, muere el Viernes Santo Jesucristo crucificado, pero limpió el templo, dejó clarísimo que el templo está hecho para que nosotros, hermanos, oremos los unos a los otros, donde hay poder de oración. El templo es donde nosotros encontramos la presencia de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y tu templo también, y si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes también, hay un templo en ti. Cuando tú entras a tu cuarto y cierras la puerta, tú también tienes la posibilidad de sentir al Padre y tener la oportunidad de orar por tus necesidades y por lo que tú necesitas. Y aquí viene la otra enseñanza. Pasó el siguiente día, llegaron otra vez a Betania. Probablemente era tarde, no se dieron cuenta de la higuera, o probablemente dieron por otro lado, pero el siguiente día regresan nuevamente hacia Jerusalén y Pedro dice rápidamente: Rabí, ¿qué pasó con la higuera? Mira lo que tú dijiste, tú la maldijiste, está totalmente seca hasta la raíz. Y aquí viene la nueva enseñanza también para los discípulos que le dice Jesucristo, basado en la oración. Si quieres preguntar por qué, y de hecho lo vemos en el Evangelio de Mateo. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo, los discípulos le preguntan: ¿cómo fue posible que la higuera se secó? ¿Cómo fue posible que la higuera se secó? Una pregunta que después de 3 años de haber estado con Jesucristo viendo los milagros, de viendo todo lo que estaba haciendo, todavía se preguntan: ¿cómo se secó esta higuera? Explícanos. Y Él les responde: la oración. La oración. Y lo primero que dice Jesucristo es en el verso 22 al 25. Él dice: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Respondió Jesús: les aseguro, si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Tengan fe en Dios. No está diciendo tengan fe en ti. Y de pronto esto va a sonar un poco duro porque lo decimos en el mundo, lo escuchamos en el mundo, de New Age y todo lo que interpretan. Tenga fe en ti. No. Jesucristo está diciendo: tenga fe, ten fe en Dios primero. Ten fe en que Dios actúa a través tuyo y tú puedas glorificarlo a Él. Pero ten fe en Él, no ten fe en nada más, no ten fe en tu dinero ni en tu profesión. Suena drástico, pero es exactamente lo que Jesucristo está diciendo. Ten fe en mí. Ten fe en mí. Y después nos dice, el segundo punto que nos dice es básicamente el que tengamos
no tengamos la menor duda, absolutamente la menor duda de lo que estemos orando, el Señor lo va a hacer. Es más, todavía dice, si te puedes incluso imaginar de lo que tú estás orando va a ocurrir. No importa el tiempo, no importa cómo, va a ocurrir. Me encanta cuando un profesor de los niños en pequeños le preguntan en la historia, básicamente pregunta a sus niños en el día del domingo cuando está enseñando, digamos Miss Patricia les pregunta a los niños, ¿me pueden decir cuál es la fe, niños? ¿Me pueden definir qué es fe? Y un niño levantó la mano y dijo, fe es creer en Dios sin hacer preguntas. Divina la definición. Fe es creer en Dios sin hacer preguntas, sin preguntar cómo lo vamos a hacer. Dios, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a responder esto? Dios, ¿qué tanto se va a demorar? Dios, ¿cómo van a...? Tengo dudas. Es no tener dudas, es no tener ninguna duda, absolutamente ninguna duda, creyendo que Él lo va a hacer. Y lo vemos en los evangelios, en absolutamente la mayoría de los milagros. La que más me gusta, por ejemplo, es de la mujer que durante 12 años tenía una hemorragia. ¿Se acuerdan de esa historia? Tenía una hemorragia y ella dijo, si solo pudiera yo tocar el manto de Jesucristo, yo sé que tocándola voy a quedar sana. 12 años con hemorragia y solo pensó y solo dijo, va a ocurrir. Y obviamente trabaja para que eso se logra. Obviamente tiene que actuar e ir a buscar a Jesucristo. Obviamente tiene que abrirse el camino para tratar y encontrar finalmente a Jesucristo y tocar su manta. Quizás se agachó y la tocó. Hay acción también. Hay acción también. O el centurión, solo di una palabra. Solo di una palabra y yo sé que va a hacer sanarse mi hija. Solo di una palabra. Ya está claramente la fe, la confianza, quizás otra palabra que podemos usar mucho más fácil, confianza de que Él va a actuar y que va a hacer lo que nosotros estamos orando. Pero lo segundo también lo que nos pide es que tengamos un corazón arrepentido. Jesucristo también nos dice, tengan un corazón arrepentido. Lo decimos y lo oramos en el Padre Nuestro. Decimos, perdónanos para que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos a los que nos ofenden porque nosotros también, para que tú nos perdones, Señor. Estamos también perdonando. Pero no puedo dejar el mensaje de oración sin algo que les quiero mencionar. Es un misterio, hermanos. La oración es un misterio. Nuestra parte y nuestro rol o nuestro papel que tenemos que hacer es creer sin ninguna duda, absolutamente ninguna duda. Y en este momento que tú estás quizás pasando por algo, que estábamos orando por algo, por alguien, la invitación es que no dudes. No dudes cuando le hablas al Padre. Darlo por hecho. Yo sé, Señor, que esto está hecho. No voy a dudar, no voy a tener el más mínimo duda de que tú vas a actuar y que tú lo vas a hacer. Pero en el medio de este misterio también tenemos que reconocer que es de acuerdo a la voluntad de Él. Es de acuerdo a la voluntad de Él. Porque si no está en la voluntad de Él, no vamos a escuchar esa respuesta de oración. Si nosotros estamos orando por nuestro propio bienestar, pero también de una manera egoísta quizás, en donde quizás no hemos perdonado a alguien porque estamos mal, nuestro espíritu está mal, no va a ser fácil que esto ocurra. No es una regla, no puedo decirle, esto es un misterio, hermanos, un misterio divino. Pero es importante que al final entendamos que es de acuerdo a su voluntad. Y también lo leemos en el Espíritu, cuando leemos oramos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es el mismo concepto del reino de los cielos, que el reino venga y se haga su voluntad. Pero nuestro corazón tiene que estar abierto a creer en Dios y no hacer preguntas, sino dudar. Hoy en día estamos viendo, continúa el COVID, hermanos. Continúa el COVID, continúa la variante del COVID. Continúa también, vemos lo que ocurrió en Haití, vemos lo que ocurrió en Afganistán.
Y nosotros como Covenant queremos fundamentar esta iglesia en oración constante, en oración permanente. Las Escrituras nos dicen, en oración permanente tenemos que hacerlo. Y lo vamos a hacer hoy. En este momento vamos a pedir a 3 personas, miembros de la iglesia, que son personas que hacen parte del grupo de oración de Covenant en español y en inglés, a que oren por estos 3 hechos que están ocurriendo en este momento. Así que yo les voy a empezar. Vamos a colocar, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a dejar un poco de música instrumental. Y quiero que cada uno, si quiere arrodillarse, se arrodille. Si quiere venir aquí al altar, por favor, pase al altar. Si quiere arrodillarse en su silla, arrodíllese en su silla. Si quiere abrir las manos, abra las manos, como se sienta, como te sientas más confortable. Y los que están en la cámara también, los que están viéndonos por Facebook. Unámonos todos en oración y vamos a orar. Primero vamos a orar por Haití, por todo lo que está pasando en ese país. Covenant ha tenido un ministerio en Haití y los miembros han ido más o menos 3 o 4 veces allí a trabajar por el reino de Dios. Vamos a orar también por Afganistán y vamos también a orar por COVID. Yo los invito a que entremos en oración. Padre, en este momento, Señor, te imploramos, Señor, para que tú escuches nuestras oraciones, nuestras peticiones, Señor. Sabemos que tú nos estás escuchando en este momento, porque tú eres maravilloso, porque tú eres poderoso. Tú creaste el cielo y la tierra y nos creaste a nosotros. Y tú nos amas inmensamente, porque precisamente enviaste a tu Hijo para salvarnos y reconciliarnos con nosotros. Tú eres un gran Padre, Señor. Te imploramos, Señor, que escuches estas oraciones que nuestras 3 hermanas van a estar haciendo y que estamos haciendo acompañadas por todos los que estamos en este momento en tu templo y que en este momento están en sus casas, Señor. Escúchanos, Padre mío. Señor, te pido por nuestros hermanos de Haití, para que en medio de la devastación por el terremoto, la muerte y la pobreza, recurran a ti y te encuentren. Te suplico que la ayuda llegue, Señor, y que cada uno de nosotros, desde nuestro corazón y lo que podamos ayudarlos, lo hagamos sin mezquindad. Permite, Señor, que todas las familias que han perdido tanto a sus familiares como sus casas, su comida, te encuentren, Padre. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, seguimos intercediendo, seguimos orando, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, Padre, por Afganistán, Señor. Nosotros no conocemos ese lugar, Señor, no podemos llegar hasta allá, pero nuestras oraciones sí, Señor. Nuestro ruego, Señor, nuestra súplica, Padre, por todas aquellas personas, Señor, sobre todo que están como misioneras, Señor, llevando tu palabra, Señor, llevando tu evangelio, Señor, que ellos han llegado hasta ese lugar, Señor, para que las demás personas, Señor, puedan doblar sus rodillas, Señor, y rendirse a ti, Padre. Que solamente, Señor, en ti encuentren esa paz, ese refugio, Señor, y que puedan, Señor, estar con más paz, con más tranquilidad, Señor. Sabemos, Señor, que las personas, las mujeres, Señor, están perdiendo sus derechos, Señor, que están habiendo otras leyes, Padre, que no son agradables para ellas ni para ti, Señor. Ayuda a tantas personas, Señor, que están siendo, Señor, que están con temor, Padre, en esos lugares, Señor. A esas personas que están huyendo, Señor, de ese lugar, Señor, y no saben cómo tomar decisiones, Señor, tanto para sus familias, para
sus hijos, Señor. Ayúdales, dale esa sabiduría, dales el entendimiento, Señor, y que te busquen primeramente, Señor. Asimismo, esas gobernantes, Señor, de otros países, Señor, que quieren que tengan esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, para ayudar a esta crisis, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendito Dios, en esta tarde nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que el Espíritu Santo está en este lugar y queremos interceder en esta tarde, Dios mío, por todo lo que está aconteciendo en el mundo, Señor, por todo lo que está aconteciendo en las naciones, en los países, Señor amado, en nuestros países, que dejamos esos lugares, Señor, declarando, Dios mío, en esta tarde por cada enfermo de COVID, Señor, aquellos que están en los hospitales, Dios eterno. Dios mío, extiende tu mano de amor y de misericordia, Señor amado. Oh Dios mío, preséntate en el silencio de la noche, en esas salas de los hospitales, Dios eterno. Dios mío, tú tan solo con poner tu mano, Señor, en el dedo de los pies de los enfermos, Señor, puedan ser levantados, puedan haber milagros, Señor amado. Dios mío, la oración eficaz, Señor amado, llega a muchos lugares, llega a tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor amado, te damos gracias porque todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Intercedo en esta hora, Señor, para que la variante Delta pueda llegar a su fin, Dios mío. El mundo, Señor, los enfermos, está haciendo un caos, Señor amado. Muchos están con miedo, con temor, Señor, a lo que pueda acontecer. Pero en esta hora, Dios mío, clamamos por las familias. Clamamos, Señor amado, por nuestros hijos. Clamamos, Señor, para que tú los guardes, los cubras en los colegios, Señor. Para que coloques vallados, Señor amado, en medio de ellos, Dios mío, para que nada pueda tocar sus vidas. Aún en aquellos niños menores de 12 años que no se encuentra aún la vacuna, yo te ruego, Dios mío, que tú coloques, Señor, que cerques esas vidas, Padre, que los cubras, Señor, desde la mollera hasta la planta de los pies, Señor. Bendice, Señor amado, nuestras familias, Señor, en Chile, Padre, en Colombia, Señor. Dios mío, en cada país representado, Dios mío, en Perú, Señor, en El Salvador, oh Dios mío, en donde quiera, Señor amado, que hayan enfermos en estas circunstancias, Señor, tu Espíritu Santo ministre, Señor, y sean activados los milagros en tu nombre, Señor amado, porque para ti no hay nada imposible, Señor de los cielos. Por todos aquellos, Señor, aquellas familias que han sido afectadas económicamente por esta pandemia, Señor. Toma tú, Señor, el control de las finanzas. Toma tú el control de cada hogar representado, Señor. Bendice los varones, Señor, jefes de hogares, para que tú les des la fuerza, Señor, para el trabajo arduo y diario que le toca, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor amado, por todos aquellos, Dios mío, que necesitan de ti, Señor. Hay mucha gente que no te conoce y a través de esta oración, Señor, queremos decirte que Dios es bueno. Dios ha sido bueno en todo tiempo. Dios tiene cuidado de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estas oraciones y que puedan llegar a tu trono como un perfume grato, Dios mío. Y toda honra y toda gloria sea para ti, Señor. Amén. Amén, amén. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de expresar nuestras oraciones, Señor. Y también te pido por cada una de las oraciones que cada uno de nosotros tenemos, Señor, por las necesidades que en este momento estamos pasando, Padre mío. Escúchanos, Señor. Te imploramos, Señor, y sabemos que tú estás actuando.
Tenemos fe en ti, Señor. Ayúdenos a tener más fe en ti. Que nuestra fe se incremente, Señor, cada día. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.